Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo rootear un dispositivo móvil Samsung. En este caso, hoy le toca al Samsung A22, la versión 4G, y teléfonos parecidos a él, un A21, un A10. Los pasos son muy parecidos, pero en este caso nos vamos a dedicar en este teléfono. Si ustedes quieren saber cómo rootear tu teléfono, un A52, A40, A30, aquí en el canal tenemos videos para rootear cualquier dispositivo móvil Samsung, ya sea con TWRP recovery avanzado o sin necesidad de un recovery avanzado. Por aquí en pantalla estarán viendo los videos y los enlaces en la descripción. Ahora sí, para no hacer el video tan largo, muchachos, requisitos: vamos a necesitar, muchachos, de su cable USB, en este caso su tipo C, ya que también vamos a necesitar de una computadora para hacer los pasos. Sí, muchachos, no es posible hacer de momento los pasos sin una computadora. Se puede con otro teléfono, pero pues ya sería mucho más complicado el tutorial. También aviso importante para que no pierdan su tiempo: el teléfono se va a formatear, ¿vale? Ya que lo que vamos a hacer es desbloquear el bootloader para hacer el root, así que la información se va a perder. Eso sí, puedes guardar la copia de seguridad, tus contactos, imágenes. Si la tienes en Google Fotos, pues se te va a guardar todo cuando vuelves y lo pongas. Y ya con esas advertencias, ya si tienes esas características para empezar, ya podremos darle. Primero que todo, muchachos, vamos a tener que desbloquear nuestro teléfono, conectarnos a una red Wi-Fi e irnos a ajustes. Ya estando nosotros dentro de los ajustes, nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice acerca del teléfono. Vamos a irnos a información de software, y dentro de información de software vamos a conseguir el que dice número de compilación. Vamos a darle varias veces hasta que diga que ya somos desarrollador. Vuelvo y repito, tenemos que estar conectados a la red Wi-Fi para que nos aparezca esta nueva casilla que se llama desbloqueo OEM, ¿vale? Ustedes la van a tener de esta manera. Yo directamente la voy a activar, le voy a dar que activar, y vamos a activar también la depuración USB. Le damos a aceptar, y ahora lo que sigue, muchachos, es vamos a desbloquear el bootloader. Aquí es donde el teléfono se va a formatear, ¿listo? Porque el teléfono está actualizado, no se preocupen, ya ahorita lo vamos a actualizar a través del computador para hacerle la instalación del sistema. En este caso, para desbloquear el bootloader, lo que vamos a hacer es vamos a apagar nuestro teléfono, le damos a apagar, y ya una vez estando apagado con nuestro cable USB tipo C, vamos a oprimir volumen arriba y volumen abajo sin la tecla de encendido, ¿vale? Sin la tecla de power, volumen arriba, volumen abajo, y conectamos lo que viene a ser la USB. Eso sí, la USB tiene que estar conectada a la computadora o a algo que le dé transferencia de datos, una consola, un Xbox, un Play, un televisor, pero como vamos a usar la computadora, pues a la computadora, ¿no? Si ustedes se fijan, nos aparece una casilla aquí en el medio que dice que si mantenemos oprimido durante un rato, volumen hacia arriba, nos va a enviar a desbloquear el bootloader. Entonces mantenemos oprimido. Ahí, como pueden ver, nos envió al modo desbloqueo de bootloader. Le vamos a dar que sí. Les recuerdo que este teléfono tiene un procesador MediaTek, así que no pasa nada en lo absoluto. De esta manera se puede desbloquear el bootloader de este teléfono. Aquí les van a aparecer estas letras. Eso sí, estas letras les van a estar apareciendo siempre que prendan el teléfono, siempre que lo reinicien va a estar apareciendo. Si más adelante quieren cambiarlo, lo único que hacen es exactamente los mismos pasos que hice, y así se vuelve y se bloquea el bootloader. Vuelvo y repito, vuelve y se va a formatear el teléfono, ¿listo? Y ya no encendería con esto, para nada, ya quedaría totalmente libre. Aquí lo único que nos queda es esperar, muchachos. Se va a demorar por ahí unos 5 minutos en encender, ya que se formateó, y pues cuando encienda continuaremos. Y bien, muchachos, ya una vez encendido lo que viene a ser nuestro teléfono, aquí lo único que vamos a hacer es darle siguiente a todo y configurarlo. No les va a pedir cuenta de Google, ya que el teléfono prácticamente ha sido liberado, ¿no? Y listo, muchachos, aquí el teléfono pues prácticamente ya llevamos una gran parte realizada. Ahora lo siguiente es vamos a descargar lo que va a ser su sistema operativo para poder extraer un archivo que vamos a poder flashear a través de Magic. Para esto, muchachos, hay que tener muy en cuenta esto. Yo lo voy a explicar de la manera rápida y también les voy a enseñar de la manera pues más suave, más pausadita, para que cualquiera lo vaya a entender. Y nosotros nos vamos a ajustes de nuestro teléfono y volvemos a darle acerca del teléfono y volvemos a irnos a información de software. Ya estando aquí dentro de información de software, ustedes se van a verificar que aquí tenemos la versión de base, que sería la A25MUBS7CXA4. Para nosotros poder rootear lo que va a ser el equipo, vamos a necesitar de ese mismo archivo, de esa misma compilación, que tengamos lo que viene a ser un bin7. Esto no se puede bajar, solo subir. En este caso les voy a enseñar qué tenemos que hacer y cómo lo podemos descargar e instalar en el teléfono para que quede actualizado el equipo antes de hacer el root, para que más adelante no esté pidiendo actualizaciones. Entonces, muchachos, nos vamos a ir rápidamente a red Wi-Fi nuevamente, siempre red Wi-Fi. Vamos a conectarnos. Listo, ya conectado, muchachos. Vamos a ir nuevamente hacia abajo, acerca del teléfono, información de software.
número de compilación, le damos otra vez varias veces hasta que diga que somos desarrollador. Para atrás, se nos abre la casilla y vamos a verificar ahora, muchachos, que la casilla OEM está activa. Vamos a activar depuración USB, activamos. Listo, ya con esto vamos ahora sí a pasar a nuestra computadora a hacer la instalación del sistema y también para ya pues rutear lo que viene a ser el equipo, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a hacer un paso muy importante para tener prácticamente casi todo listo y es lo siguiente. Y bien, muchachos, ya estando aquí en nuestra computadora vamos a necesitar de un par de archivos. En este caso vamos a necesitar los drivers de Samsung, que son los que se van a encargar de comunicar nuestra computadora con el teléfono. Para esto le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, le damos que sí. Aquí si les aparece este aviso significa que ustedes ya tienen los drivers instalados. Si no les aparece este aviso, prácticamente les va a salir una ventana más grande. Abajo le van a dar siguiente y él va a hacer el proceso de instalación. Yo lo voy a dar que no porque ya los tengo instalados. Una vez terminado de instalar los drivers, vamos a verificar que tenemos también descargada la carpeta BIM. Si se preguntan dónde descarga estos archivos, aquí en la descripción de este video y en el primer comentario que dejaré yo fijado, dejaré para descargar los archivos, los enviará a un sitio web de, ¿cómo se llama este canal? De informar.com, y ahí tendrán todos esos archivos totalmente gratis. Ahora, aquí en Odin, muchachos, lo que vamos a hacer es vamos a descomprimirlo o directamente lo vamos a abrir y vamos a sacar la carpeta. Como ya lo tengo fuera, me sale que si deseo reemplazar, le doy que sí y ya tendremos. Si no, le damos clic derecho y extraer en o extraer aquí. Ya teniendo la carpeta de Odin, lo siguiente que tenemos que hacer es descargar el sistema operativo. Ya ahorita les voy a enseñar dónde lo vamos a descargar, qué versión tenemos que descargar y todo eso, ¿no? Vamos a necesitar descargar también el Magisk y el Root Checker pues, para comprobar si tenemos root. Ahora, importante, ¿cómo vamos a hacer para descargar este archivo? Si ustedes se fijan, dentro de este WinRAR tenemos básicamente unos 6 a 5 archivos, pero el que necesitamos realmente es el archivo AP. Entonces, para poder descargar estos archivos, lo que vamos a hacer, muchachos, es irnos para atrás. Vamos a irnos al enlace que les estaré dejando en mi sitio web, que se va a llamar SunFW, o entran a sunfw.com, y ya estando dentro de SunFW tenemos dos opciones: o ponemos el modelo de nuestro teléfono, que en este caso es un A225M. Ustedes pueden tener el F o diferente acá, ¿vale? El 26, que es la versión 5G. Es donde lo vemos en nuestro celular. En nuestros ajustes podemos ver la referencia de nuestro teléfono. En este caso, si solo es un Galaxy, entonces Galaxy A22. Y en nuestro teléfono, en nuestros ajustes, vamos a comparar si es un A225F, si es un A25M, si es un A26B, BR y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si ustedes quieren irse más confiados, le pueden dar aquí en conectar. Va a detectar nuestro teléfono, ya estando conectado, tiene que estar encendido. Le damos conectar. Y si esperamos unos momentitos, nos va a lanzar un cartel en donde nos dice la versión de nuestro teléfono, incluso el CSC, que es el país, y aquí la versión que estamos manejando, ¿vale? Que sería el BIN S7, en este caso el BIN 7 normal. Les recuerdo que si aquí hay un 6, un 5, no funciona en los sistemas que vamos a descargar, que ahorita les mostraré. Siempre tiene que ser más arriba. Les quiero que se memoricen este 7. Y tenemos más información personal del equipo. Le damos aquí, podemos poner la referencia y aquí nos lleva al teléfono, Samsung A22. Vamos a buscar nuestro país o de donde haya venido nuestro teléfono. Si un tío lo compraste en Estados Unidos, pues la referencia tuya va a salir para Estados Unidos. En este caso yo soy de Colombia, voy a elegir la compañía que me plazca. En este caso está Movistar, Claro, pero la que es esta versión viene libre. No tienen nada de anuncio, no tiene aplicaciones. Ya estando aquí dentro, eso sí, si la página no les deja movilizar, tienen que desactivar lo que viene a ser el bloqueador de anuncios. Vamos siempre, muchachos, a descargar la primera. La primera, no importa si, como les dije, el número era, tenemos 7, en este caso este 7, pero este va a ser un 8 o un 9, no importa. Lo único importante es que no sea por debajo del que tenga nuestro teléfono. Si nuestro teléfono tiene un 3, un 4, no puede ser un 1 o un 2. Si nuestro teléfono es un 7, que es el último que se ha actualizado, no podemos usar un 6 ni un 5 porque nos va a botar error. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a entrar a la última versión y nos vamos a ir aquí al apartado de descargar en browser, en navegador. Ahora, si ustedes lo quieren hacer más rápido, pues, o tienen más experiencia, aquí tienen la versión AP, que es la que van a necesitar para descargar. Lo pueden hacer, pero yo lo voy a hacer a través de acá. Le doy un clic aquí y aquí se va a empezar a descargar. Eso sí, pesa casi 6 GB, muchachos, así que mucha paciencia. Todo también depende de su internet y del servidor. A mí me dice que alrededor de 3 minutos se va a descargar, pero yo ya lo tengo descargado, que en este caso era el que tenía yo aquí. Por lo digo, este tutorial puede servir en otro teléfono, una 21, una 20, una 30, porque pues lo único que tienen que cambiar es este archivo como tal. El resto funciona. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomprimir este archivo, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar extraer en. Si ustedes no lo saben hacer así o tienen otro diferente, extráiganlo como ustedes puedan, como ustedes sepan.
pero necesitamos extraer los archivos. Ahora, muchachos, nosotros para evitar cualquier error, este mismo sistema operativo lo vamos a flashear. ¿Eso qué significa? Lo vamos a instalar en nuestro teléfono. Esto para evitar errores que tengamos otra versión y a la hora de hacer el paso que necesitamos como parchar, se nos vaya a dañar. Vale, muchachones, ya una vez pues prácticamente terminado el proceso, tenemos la carpeta y adentro vamos a tener todos los archivos. Vamos a abrir nosotros Odin. Vamos a abrir la aplicación esta que dice, aplicación dice Odin, la abrimos, le damos que aceptar y aquí ya tendríamos que conectar nuestro teléfono, pero para eso primero vamos a darle aquí donde dice BL y vamos a buscar en nuestra computadora donde descomprimimos el archivo. En este caso aquí lo tengo, que es el A25M. Aquí lo tenemos y si ustedes se fijan dice sigla BL y aquí tenemos la inicial de BL. Le vamos a dar abrir y así vamos a hacer con todos, ¿vale? Vamos a luego con la CP y vamos a usar la CSC y por último vamos a usar la AP. Con la AP se va a demorar un poquito el programa, se puede poner que no responde o cualquier cosa así. No lo vayan a cerrar, si les dice una ventana la aplicación de Odin se va a cerrar, le dan en esperar. No se preocupen que esto es porque el archivo pesa bastante. Ahora mientras esto pues va cargando el archivo, voy a reiniciar mi teléfono en modo downloading. Y bien, muchachos, para iniciar modo downloading tenemos que tener el celular completamente apagado. Y lo siguiente que vamos a hacer es oprimir volumen arriba, volumen hacia abajo mientras conectamos el cable USB. Vamos a conectar el tipo C sin soltar volumen arriba y hacia abajo hasta que nos bote el menú de downloading. Un solo clic hacia arriba para continuar y listo, ya nuestro teléfono está preparado para el flasheo. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros en la computadora? Sin más, verificar que aquí en opción esté en auto reboot y f.reset time y ya podemos darle nosotros aquí donde dice start. Aquí va a comenzar el proceso. Si en alguna de esta parte sale fail, sale en rojo, eso significa que hemos descargado, como les dije, un sistema operativo o con un bin mucho más abajo que el de nosotros o no era de nuestro celular. No se preocupen que el celular no se va a morir, no le va a pasar nada si sale fail acá. Lo único que vamos a hacer es volumen hacia abajo y la tecla de encendido, los dos al mismo tiempo, y el celular se va a reiniciar. Aquí en momento lo voy a dejar quietecito porque es muy importante que el teléfono no se desconecte bajo ningún concepto. Este proceso puede tardar un poco, muchachos, así que lo que yo voy a hacer es cortar aquí y cuando ya el teléfono haya sido flashado y esté iniciando, pues vamos a continuar. Vuelvo y repito, esto tiene que llegar acá, tiene que salir que paz en verde y ya estaríamos nosotros. Vale, muchachos, aquí el proceso ha concluido. Como pueden ver, el teléfono se está reiniciando, no hemos perdido el desbloqueo de bootloader. Aquí tan solo nos queda que el teléfono encienda, como vuelvo y les digo, puede ser un poquito molesto, pero se va a volver a formatear. Se va a demorar un poquito en encender, sí, pero ya después de esto, pues el método pues va a ser un poquito más fácil. Así que aquí tan solo nos queda esperar a que el teléfono inicie y cuando inicie, pues continuaremos. Vale, muchachos, el teléfono aquí ya ha encendido, tan solo nos queda configurarlo igualmente. Les recuerdo, no les va a pedir cuenta de Google para nada, ya que el teléfono está desbloqueado prácticamente. Eso sí, muchachos, tengan en cuenta tener siempre porcentaje de batería, ¿no? Que no se nos va a descargar en ningún momento. Bueno, muchachos, aquí el teléfono ya está para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a conectar a la computadora. Si nos sale esto, le vamos a dar que permitir. Entonces, muchachos, los archivos que tenemos que pasar a la computadora va a ser lo siguiente. Vamos a pasar el Magix y vamos a pasar un archivo que vamos a extraer de acá. ¿Se acuerdan de la carpeta que extraímos que tenían todos estos archivos? Vamos a seleccionar la carpeta AP, vamos a copiar y si quiere la podemos pegar acá en el menú principal, ¿no? Lo que vamos a hacer con esta, que aquí está, vamos a darle clic derecho y vamos a darle en mostrar más y cambiar nombre. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a quitar las siglas que dice MD5. Si a ustedes no les permite quitar esas siglas, nos vamos a ir aquí a nuestro Windows, vamos a abrir un explorador de archivos, vamos a dar donde dice ver, le vamos a dar en mostrar y vamos a darle extensiones de nombre de archivo, le damos un clic y aquí ya se nos muestra prácticamente todas las extensiones, ¿no? Podemos cambiar el nombre otra vez, le vamos a dar acá, lo importante es poderle quitar el MD5 y dejarlo en .tar. Cuando yo lea acá le vamos a dar que sí y se nos aparezca así, un archivo zip. Ya con esto vamos a copiar estas dos, el Magix y este, lo vamos a seleccionar, lo vamos a copiar y vamos a irnos a nuestro teléfono. Explorador de archivos, buscamos en equipo, aquí está nuestro teléfono Galaxy y lo vamos a poner donde queramos. Y en este caso acostumbro a poner en la carpeta Download y lo vamos a pasar. Muy importante, esto se va a demorar un poquito ya que el archivo suele pesar unas 6 GB, así que les recomiendo tomarse alguito y esperar hasta que esto se transfiera. Vale, muchachos, aquí ya los archivos se pasaron, duró alrededor de unos 3 minutitos. Tenemos que comprobar que esté el Magix y este archivo. ¿Listo? Ya con eso ya lo tenemos listo. Vamos a pasar a nuestro teléfono. Vale, muchachos, aquí en nuestro teléfono vamos nosotros a comprobar que estén los archivos. En este caso nos vamos a ir aquí, Samsung,
mis archivos, permitir, y vamos a irnos a almacenamiento interno, vamos a irnos a la carpeta download, y aquí como pueden ver tenemos los dos archivos, uno de 6 GB y el otro de 11. Vamos a instalar lo que viene a ser el Magix, clic, configuración, aquí nos va a marcar cuál tenemos que marcar, en este caso es mis archivos, le vamos a dar que instalar, y se va a empezar la instalación del Magix. Ya una vez instalado el archivo, le vamos a dar nosotros aquí donde dice abrir, vamos a darle que permitir, y ahora nos vamos a nosotros entrar aquí en el Magix donde dice instalar. Vamos a dar un clic, vamos a dar seleccionar y parchar archivo. Se nos va a abrir como el menú de búsquedas, vamos a darle en más recientes, vamos a darle en Galaxy, vamos a darle en Download y aquí vamos a tener archivo, ¿vale? Este es el que vamos a pasar a nuestro teléfono, el que vamos a flashear, por decirlo así, a parchar es. Vamos a darle un clic aquí y vamos a ver donde dice instalar. Esto se va a demorar un poco, ¿vale? Porque va a empezar a, pues prácticamente a parchear todo el sistema operativo. Así que el consejo que yo les doy es dejen igual el celular quietecito, que él cuando ya termine va a salir all done. Yo igualmente les voy a mostrar y voy a cortar aquí. Cuando ese proceso termine, pues continuamos. Vale, muchachos, aquí el proceso ya terminó. Como pueden ver, aparece all down. Si a usted le sale fail en algún paso, eso significa que el archivo no le cambiaron la extensión .tar, o sea, no le quitaron el MD5 o directamente no fue pasado correctamente al teléfono. Tienen que volverlo a pasar. De resto, les tiene que aparecer así. Tardó menos de 2 minutitos y ya con esto prácticamente ya casi tenemos ruteado el equipo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es verificar en nuestro teléfono si aquí en archivos se nos hizo un nuevo, que en este caso es este, el parchado.tar. Este realmente no, ¿vale? El que hice .log no, el que hice .tar. Ya lo tenemos listo. Ya con esto lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, es vamos a pasar a la computadora. Tenemos que tener conectado nuestro teléfono y aquí en la computadora vamos a verificar nuevamente aquí si el archivo parchado lo tenemos. Si no, vamos a desconectarlo de la computadora y vamos a volverlo a conectar. Vamos nosotros volver a abrir aquí. Vamos a irnos a equipo y vamos a la carpeta download y aquí tenemos que tener el archivo parchado. Este archivo parchado lo vamos a mover hacia aquí, hacia un lado, y se va a demorar un poquito ya que pesa pues 4 GB. Pero si se fijan, lo comprimió, este eran 6, este 4. Vamos a esperar hasta que esto pase y pues ya continuamos. Bien, muchachos, ya el archivo se pasó, ya lo tenemos aquí en la computadora y ahora lo único y lo último que nos falta es abrir Odin nuevamente. De hecho, aquí ya lo tenemos abierto. Le damos aquí reset o volvemos y lo abrimos. Y en nuestro teléfono lo que tenemos que hacer es volver a apagarlo. Vamos a apagarlo, a darle en apagar. Vamos a desconectar la USB si la tenemos conectada. Vamos a entrar nuevamente a modo downline, volumen arriba, volumen hacia abajo. Sin oprimir power y conectamos el cable tipo C. Un clic hacia arriba para continuar. Y ya estaríamos en modo downline. Ahora aquí en el Odin, lo que tenemos que hacer en la casilla AP, ir a buscar el que pusimos en el escritorio, que es el Magix. El parchado, en este caso aquí está, es justamente este. Ese le vamos a dar un clic, le vamos a dar en abrir y lo vamos a instalar, en este caso en Start. Si todo quedó correctamente, esto va a empezar a hacer el flasheo correctamente, no va a salir ningún error y ya tendremos prácticamente nuestro celular ruteado. Y eso sí, con la Custom ROM oficial, sin TWRP, ya que pues estos teléfonos con MediaTek, alguno de ellos no tienen TWRP. Y para la última versión del A22, el TWRP no funciona, o sea, funciona pero se quedan sin sistema operativo, no arranca nunca, entonces es un problema. Entonces esta es la mejor versión para poder rutear tu teléfono. Igualmente, esto se va a demorar, muchachos. Yo voy a hacer un corte acá y cuando el teléfono ya esté iniciando, pues continuaremos. Vale, muchachos, aquí el proceso ya ha terminado. Eso sí, el teléfono nuevamente pide formatearse, en este caso lo pide amablemente a través del recovery. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es vamos a hacer un formateo. Vamos a ver que factory reset. Ahí está. Y el teléfono se va a empezar a reiniciar. No se preocupen si arriba aparecen letras extrañas ni nada de eso, ¿no? Aquí power y esperamos hasta que el teléfono inicie. Yo lo voy a dejar por aquí en la mesita. Ya no necesitamos que se desconecte ni se desconecte, tan solo nos queda esperar. Vale, muchachos, aquí estamos nuevamente, el teléfono formateado. Este ha sido uno de los videos donde más he formateado un equipo en uno mismo. Pero no se preocupen, vamos a saltar esto rapidito y para continuar. Ya prácticamente ya estamos en las últimas rayas. Vale, muchachos, aquí ya ha terminado el proceso del saltado. Vamos a darle permitir al teléfono. Lo desconectamos y volvemos a conectar para que nuestra computadora lo detecte. Vamos a volver a pasar el archivo de Magix y en este caso sí podemos pasar el root checker, este que estamos viendo en pantalla. Copiamos, nos vamos a nuestro teléfono, si quiere abrimos uno. Está a 22, volvemos a la carpeta download y si se fijan está vacía porque está formateado, pero vamos a pasar los dos archivos. Ya pasados, lo podemos desconectar. Nos vamos a ir nosotros a nuestros archivos nuevamente, aquí archivos.
Permitir. Aquí el teléfono ya está ruteado, ya tiene root, pero hay que hacer unas últimas cositas. Y vamos a buscar dónde los pasamos, en este caso aquí, en Download. Vamos a cliquear primero Magix, configuración. Vamos a configurar esto aquí, así. Vamos a volver a darle en instalar, que me equivoqué, ahí, instalar. Una vez instalado le damos listo y vamos a instalar el root checker de una vez. Para dejarlo ya instalado y pues hacer comprobaciones ahorita, ¿no? Listo, veamos que listo, vamos a salirnos. Vamos nosotros a irnos a Magix, muchachos, aquí ya lo tenemos instalado. Le vamos a dar que permitir y nos dice que necesitamos una configuración adicional. Vamos a darle que aceptar. Dice que se va a estar reiniciando el equipo. Vamos a esperar a ver si se reinicia. Vale, ahí se está reiniciando. No se va a formatear. Esta vez tan solo va a haber un reinicio normal. Listo, aquí ya encendió. Vamos a desbloquearlo. Vamos a ir nuevamente a Magix. Y ya estando dentro de Magix vamos a dar aquí donde dice instalar. Vamos a darle que instalación directa recomendada y le vamos a dar que instalar. Listo, vamos a volver a reiniciar el equipo. Vale, aquí el teléfono ya inició nuevamente, muchachos. Vamos a volver nuevamente a Magix. Y ya con esto ya estaría completamente instalado. Ya tendríamos pues Magix. Ya tendríamos la versión aquí de SuperSU y el registro. Pero vamos a comprobar ahora si tenemos root. En este caso aquí en root checker. Permitimos. Digamos que aceptamos. Damos get start. Y ahora vamos a ver donde dice aquí verificar. Como pueden ver ya nos salen los permisos de superusuario. Le damos que conceder. Y listo, ya tendríamos nosotros nuestro teléfono completamente rooteado. Aquí como pueden ver es el mismo equipo. A22.5M con la versión de Android 13. Actualizadito y totalmente rooteado. Ya con esto pueden hacer ustedes lo que quieran. Reparar el email. Hacer infinidad de cosas con el teléfono. O que quieran hacer con algún juego o aplicación. O incluso hacerle hasta un overclock. Y bien muchachos, eso ha sido todo por hoy. Sé que ha sido un video muy largo, pero si te funcionó, si te ayudó, no olviden regalarme su poderoso like. Comentar aquí abajo en la caja de comentarios si quiere que traiga root para cualquier otro teléfono. Sé que es bastante largo, pero se cumplió con el cometido, que era rootear el equipo. También por aquí en pantalla les estaré recomendando unos videazos. También mil gracias a los nuevos seguidores del canal. Gracias por el apoyo. Recuerden que si quieren apoyarme, tan solo suscríbanse. Es totalmente gratis. Ya si quieren apoyarme con algo monetario, se pueden unir a los miembros del canal, que con $1 o menos de $1 me pueden apoyar un montón. También conmigo en todos mis videos, no me gusta morarlos y hasta la próxima. Chao, chao.